Estimados estudiantes, reciben nuevamente un cordial saludo de parte de la Escuela de Física y en especial de la Cátedra de Física General 2. Mi nombre es Juan José Pineda y vamos a continuar compartiendo sobre las secciones del capítulo 28. Muy bien, durante este video vamos a tratar las secciones 28.3 y 28.4 que tratan sobre el campo magnético producido por un conductor rectilíneo y sobre la fuerza que existe entre dos conductores paralelos. Usaremos la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético producido por un conductor recto que conduce una corriente. Este resultado será muy útil debido a que tiene muchas aplicaciones en el ámbito cotidiano, ya que prácticamente en todos los aparatos electrónicos se encuentran alambres conductores rectos. En la figura se muestra un conductor que tiene una longitud 2A y que conduce una corriente I. Calcularemos entonces el campo magnético que produce este cable en un punto a una distancia x del conductor, sobre la bisectriz perpendicular. Para calcular dicho campo, vamos a aplicar la ley de Biot-Savart, la cual aparece numerada como 1 en la presentación, para obtener el campo dB generado por un elemento del cable conductor, dL, que va a ser igual a un dy por ser vertical. También vemos que la hipotenusa R se puede calcular con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Este R será la distancia entre el diferencial y el punto de campo. También tenemos que el seno de pi menos phi de la figura se puede definir mediante la expresión x sobre x cuadrado más y cuadrado raíz. Para encontrar la dirección de este campo magnético debemos aplicar la regla de la mano derecha. Como se puede observar, la regla nos indica que la dirección de dB va a ser perpendicular al plano y que las direcciones de los dB generados por todos los elementos del conductor son las mismas. Así pues, al integrar la ecuación que aparece numerada como 2 en la diapositiva, simplemente se suman las magnitudes de los elementos dB. Al juntar los elementos anteriores, podemos observar que la magnitud de nuestro campo magnético va a estar dada por la expresión matemática numerada como 3. Y finalmente, debemos integrar por sustitución y llegamos a la expresión número 4, que sería el campo magnético producido por un conductor lineal de longitud 2A que lleva una corriente I. De acuerdo con nuestra imagen, cuando la longitud 2A del conductor es muy grande en comparación con su distancia x desde el punto P, se puede considerar como un cable infinitamente largo, o sea, un cable infinito. Cuando el valor de su longitud A es mucho mayor que su distancia x, la expresión de la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado tiende a aproximarse al valor de A. Por lo tanto, el límite de A tiende a infinito, por lo que nuestra expresión matemática numerada como 4 se convierte en la expresión b igual a m sub 0 i entre 2πx, que será una expresión extremadamente útil e importante durante el resto del curso. En la situación física, notamos que va a existir una simetría axial con respecto al eje Y. Por lo tanto, el campo magnético debe tener la misma magnitud en todos los puntos de un círculo con centro en el conductor y que se encuentra en un plano perpendicular a él. Y la dirección del campo magnético debe ser tangente en cualquier parte del círculo. Así, en todos los puntos de un círculo de radio R alrededor del conductor, la magnitud del campo magnético es m sub 0 i entre 2πr, en términos generales. Bien, examinemos ahora la siguiente situación, mostrada en la figura. En nuestro problema se presenta una geometría muy similar a la del ejemplo 21.10 de la sección 21.5 de campo eléctrico, generado por una línea infinita de carga. Si no lo recuerdan,
los invitamos a que retomen el capítulo 21 y repasen ese ejercicio. En ambos problemas aparece la misma integral, y en ellos las magnitudes del campo son proporcionales a 1 sobre r. Sin embargo, las líneas de campo magnético van a tener formas completamente distintas a las del campo eléctrico en el problema análogo. Recordando, las líneas de campo eléctrico son radiales hacia afuera desde una distribución lineal de carga positiva y hacia adentro en el caso de carga negativa. En contraste, las líneas de campo magnético circundan la corriente que actúa como su fuente. Las líneas de campo eléctrico debido a las cargas comienzan y terminan en esas cargas, pero las líneas del campo magnético forman espiras cerradas y nunca tienen extremos, sin importar la forma del conductor portador de corriente que genera el campo. Como se estudió anteriormente, este comportamiento es una consecuencia de la ley de Gauss para el magnetismo, que plantea que el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. Lo anterior implica que no existen cargas magnéticas aisladas ni monopolos magnéticos. A continuación, vamos a resolver el ejemplo 28.8 del libro de texto de la 14ª edición. Los invitamos a ir pausando el video para que comprueben los cálculos por ustedes mismos. El problema está ejemplificado en las figuras mostradas y dice así. La figura 28.7a es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano XY, cada uno de los cuales conduce una corriente I en sentido opuesto. Pregunta A. Calcula el campo magnético en los puntos P1, P2 y P3. Y B. Deduzca una expresión para el campo magnético en cualquier punto del eje X a la derecha del alambre 2. Con la información suministrada en este ejercicio, es posible obtener los campos magnéticos B1 y B2 debido a los alambres 1 y 2 en cada punto. Siguiendo el principio de superposición, el campo magnético está dado por la expresión B es igual a B sub 1 más B sub 2 de forma vectorial. Si utilizamos la ecuación para un conductor largo y recto, portador de corriente que presentamos en la diapositiva 4, podemos obtener las magnitudes de B1 y B sub 2, y luego, mediante la regla de la mano derecha, obtendremos las direcciones respectivas. Una vez aclarados estos puntos, podemos dar inicio a la solución del ejercicio calculando el punto A, donde se solicita calcular el campo magnético en los puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Como el punto P sub 1 está a una distancia 2D del alambre 1 y a una distancia 4D del alambre 2, la expresión para B sub 1 va a estar definida por la expresión que podemos visualizar en la diapositiva. P sub 1 es igual a M sub 0i entre 2pi multiplicado por 2D, que es la distancia del primer alambre. Eso resulta en M sub 0 por i entre 4pi por d. La expresión para B sub 2 será la siguiente, que se visualiza en la diapositiva, que es que B sub 2 es igual a M sub 0i entre 2pi, y la distancia ahora sería 4d, resultando en M sub 0i entre 8pi por d. Y ahora sí, si aplicamos el principio de superposición, el campo magnético para el punto 1 va a estar dado por la siguiente expresión que visualizaremos en pantalla. Recuerda utilizar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección de los vectores. B total será entonces B sub 1 más B sub 2. La dirección de B sub 1, siguiendo la regla de la mano derecha, será en menos J, y la dirección de B sub 2 sería en J. Cuando sumamos vectorialmente esto, nos da menos M sub 0i entre 8pi d en J. Siguiendo para el punto P sub 2 a la derecha de nuestra diapositiva, a una distancia d entre los dos alambres B1 y B sub 2, tienen ambos una dirección positiva. Podemos comprobar mediante la regla de la mano derecha. Y los dos tienen la misma magnitud. B1 igual a B2 es igual a M sub 0i entre 2pi y d, que sería la distancia. El campo total sería B sub 1 más B sub 2, y eso resulta en M sub 0i entre pi d en dirección J. Por último, la regla de mano derecha para el tercer punto
nos muestra que B sub 1 está en la dirección Y positiva y B sub 2 en la dirección Y negativa. Este punto se encuentra a una distancia 3D del alambre 1 y a una distancia D del alambre 2. Las expresiones para B sub 1 y B sub 2 se muestran en la diapositiva, resultando B sub 1 B sub 0i entre 2pi por 3D y B sub 2 B sub 0i entre 2pi por D. Por lo tanto, si aplicamos el principio de superposición, el campo magnético total para el punto 3 va a estar dado por la expresión B total igual a B sub 1 más B sub 2, que se muestra en la diapositiva, finalizando como B sub 0 y entre 6πd en J menos B sub 0 entre 2πd en J. Sumando, finalmente obtenemos un menos μ sub 0i entre 3pi por d en J. Recuerde que se puede usar la misma técnica para obtener el campo magnético total en cualquier punto. Se debe sí tener cuidado en la suma vectorial de los puntos fuera del eje X, ya que B1 y B sub 2 no necesariamente son simplemente paralelos o antiparalelos. Con respecto al punto B, en donde se nos solicita deducir una expresión para el campo magnético en cualquier punto del eje X, a la derecha del alambre 2, es importante identificar que sobre el eje X, a la derecha del alambre 2, B1 y B sub 2 están en las mismas direcciones que en P sub 3, es decir, cuando X es mayor que D. Por lo anterior, el punto 3 se encuentra a una distancia X más D del alambre 1 y a una distancia X menos D del alambre 2, por lo que el campo magnético es el mostrado en la diapositiva, resultando como que B total sea menos B sub 0 y D entre 3pi x cuadrado menos d cuadrado en dirección J. En la sección anterior se mostró cómo usar el principio de superposición de campos magnéticos para obtener el campo total debido a dos conductores largos portadores de corriente. Otro aspecto importante a considerar de esta configuración es la fuerza de interacción entre los dos conductores. Dicha fuerza desempeña un papel importante en muchas situaciones prácticas, en las que los alambres portadores de la corriente se hallan cerca uno del otro. En la sección 28.4 vamos a explicar el detalle de la fuerza entre dos conductores paralelos. La figura a la derecha de nuestra diapositiva presenta segmentos de dos conductores largos, rectos y paralelos separados por una distancia r. Cada segmento conductor porta las corrientes I e I' en el mismo sentido. Además, cada uno de ellos se encuentra en el campo magnético producido por el otro, por lo que cada uno experimenta una fuerza. El diagrama ilustra algunas de las líneas de campo generadas por la corriente en el conductor de la parte inferior. Según la ecuación para el campo magnético, cerca de un conductor largo y recto, portador de corriente, el conductor inferior produce un campo que, en la posición del conductor de arriba, tiene una magnitud dada por la expresión matemática F igual a I' por L por B, que va a ser igual a menos 0 y I'L entre 2pi r, donde hemos sustituido la expresión del campo magnético B por la del cable infinito. Si ajustamos y acomodamos los términos de nuestra ecuación anterior, esta nueva expresión quedaría como F entre L, o sea, la fuerza por unidad de longitud, en términos de B sub 0i y prima entre 2pi por R. Recuerde que con la aplicación de la regla de la mano derecha, podemos saber cuál es la dirección de la fuerza. De acuerdo con la imagen a la derecha, esta aplicación indica que la fuerza sobre el conductor de arriba está dirigida hacia abajo. La corriente en el conductor superior también origina un campo en la posición del conductor inferior. Dos aplicaciones sucesivas de la regla a mano derecha para productos vectoriales muestran que la fuerza sobre el conductor inferior va hacia arriba. Así, dos conductores paralelos que transportan corriente en el mismo sentido se atraen uno al otro. Mientras que si se invierte el sentido de cualquiera de las dos corrientes, las fuerzas también se invertirán. Por lo tanto, dos conductores paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos se repelen entre sí. Finalmente, el libro termina analizando y definiendo lo que era un amperio en el sistema integral de unidades. Lo define como aquella corriente que pasa por dos conductores paralelos de longitud infinita separados a una distancia de 1 metro en el espacio vacío, provocando que sobre cada conductor haya una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 Newton por metro. Esto es utilizando
la definición que encontramos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay que indicar en este momento que esta definición del amperio ya ha sido modificada. Originalmente, la definición de amperio está basada, como se nota en este texto, en propiedades mecánicas o en variables mecánicas. Sin embargo, la nueva definición de amperio utiliza más bien las constantes universales, como la carga del electrón, y esta redefinición pues tendrá que verse reflejada en futuras versiones del libro.